¿Cómo está, compatriota? ¿Usted no ha sentido que este principio de semana ha sido muy tranquilo? ¿Se ha dado cuenta que todas las payasadas y los escandalillos y todo el folclor de Cuestemoras está apagado? Pues sí, compatriota, aunque usted no lo hubiera notado, los diputados están en receso y a usted le hacen falta. ¿Y le hacen falta a Costa Rica? Pues no. Muchas gracias por seguirnos en la escoba.social y aprovechemos este receso de una semana para meditar un poco acerca de lo que está pasando en Costa Rica y en el mundo. No es casualidad que nosotros estemos viendo a nivel mundial situaciones tan interesantes como las que están acaeciendo en Europa y bueno, en el mundo entero. Miren cómo las elecciones de algunos países europeos reflejan el descontento y también el desarrollo de esas democracias. Curiosamente, en Costa Rica tenemos una democracia no del tercer mundo, del cuarto mundo. Y si nosotros tuviéramos que comparar en alguna medida la época medieval europea con la época actual costarricense, aquí los señores feudales o los caciques actuales son los Jiménez de la Nación, los Picado de Teletica, un nuevo cacique que surgió de un momento a otro, el tal Baruch de CR hoy, banquero, prestamista de los partidos corruptos. Y por otro lado, tenemos también a los príncipes de la politiquería, a los señores feudales de los partidos corruptos, los Arias, los Álvarez Marín, los Figueres que ya se han ido apagando, y bueno, y hay otra familia real ahí importante, ¿verdad? Que viene de sus raíces desde la época soviética, la familia Mora Villalta, muy aliada de los Picado, los Baruch, los Jiménez. O sea, en este momento, tal vez de las personas que más mandan detrás de las escobas, detrás de bambalinas, pues es un joven llamado Pedro Abreu Jiménez, el que está enfrente de la dinastía Jiménez, 200 años de poder y no los vemos, pero ellos son los Kitipón, los que antes mandaban a los Alvarado, a los Solís, a los Chinchilla, a los Arias. Y bueno, los que también despedazaron a Miguel Ángel Rodríguez y a Junior Calderón con todos los escándalos que hizo el procurador de aquella época de los juicios fallidos contra los expresidentes del PUS. Pero hoy por hoy, compatriota, historias apartes, estamos viviendo un periodo que se llama la legislatura del despelote. Busquen el diccionario que es despelote, es quitarse la ropa. Aquí decían antes los chiquillos se eschingó. Se eschingaron los partidos políticos, se despelotaron. Por eso es que esta semana hay tanta tranquilidad, porque no vemos a los chicos, a las dinos, a las señoras carneasadas, a las cafetaleras, a los de los cañales de los Arias, o no vemos al fufazo chancletudo hablando yeguadas. Bueno, es que esa legislatura del despelote nos ha demostrado lo que ha venido pasando durante tantos años en Costa Rica. Y hoy nos dimos cuenta que la democracia, como la han entendido estos, los Jiménez, los Picados, los Baruch, los Arias, los Álvarez, los Figueres y los Mora Villalta, es la democracia de
mediodía cada 4 años. Así como lo oye, compatriota, la única democracia que aceptan los señores feudales de los partidos corruptos y de la prensa canalla es que votemos de 6 de la mañana a 6 de la tarde cada 4 años. Me refiero a las elecciones nacionales. A medio periodo hay una elección municipal de la que también valdrá la pena hacer un análisis aparte, porque fue una idea de Liberación Nacional y los Araya todavía para ir creando una red más profunda de corrupción a nivel distrital, cantonal, que invade hasta las juntas de educación. Esa democracia de 12 horas cada 4 años tiene efectos muy interesantes que hemos venido develando, despelotando en estos 2 años. ¿Cuáles son? Que precisamente nadie en realidad cree hoy día que los diputados en Costa Rica sean electos democráticamente. Funcionan como una finca cañera o como una finca ganadera. Si decimos cañera, es un trapiche. Ahí en el trapiche de elección de diputados, algunos pagan por la curul, otros son impuestos, otras como la hija Toñoño, o como el hermano de Arias, o como la esposa de un exdiputado, o el papá de una exdiputada. Vean ustedes que las familias nobles del corrupto Partido de Liberación se van pasando la curul como heredarse un trono, o un excusado hueco, porque a veces no sabemos si la curul es nada más que un excusado hueco ahí en Cuestemoras. Pero bueno, vea qué interesante, usted, compatriota, no elige los diputados. Y ya cuando ellos están sentados en la curul, cloaca o trono, dicen, yo soy el que mando aquí. 4 años. Y todo está montado por la organización estatal que diseñó el Partido Liberación Nacional. Todo está trabado. Por eso, con esta gran prueba que está viviendo la sociedad civil costarricense con el referendo, nos damos cuenta cómo opera la pseudodemocracia. Entendámonos mejor, la dictadura de la casta codiciosa, los partidos corruptos y la prensa canalla. Aquí hablar de referéndum en las últimas semanas es casi como hablar de lo peor que puedan sentir esos diputados que están en la legislatura del despelote. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que frente a países civilizados de una democracia desarrollada como Suiza, por ejemplo, allí los ciudadanos de este país votan 5 o 10 proyectos de ley al año mediante referendos. En España, por ejemplo, han celebrado 3 referendos. Pocos, bueno, aquí solo uno para complacer a la casta codiciosa y a los arias al servicio de esta, el tal TLC, ahí lo tienen. Pero está diseñada también esa ley solo para lo poquito que les interesa a estos grupúsculos de caciques y señores feudales. En España aprobaron una constitución con el referendo. Aquí jamás podría ser así, porque inclusive para pedir reformas constitucionales se requiere la aprobación de la Asamblea Legislativa. Y como Liberación Nacional, con sus aliados de turno, en algún momento la Unidad y ahora el partido Rémora, y bueno, y qué decir el partido de Eliezer, cómo se juntan, ¿verdad? Desde los progres hasta la ultra
derecha, según Eliezer, el que se salvó de un caso criminal por prescripción cuando fue viceministro de Transportes de Miguel Ángel Rodríguez, su santidad Eliezer. Bueno, esos nexos son parte de todo el tema denominado la legislatura del despelote. Pero hay más todavía. El cuento de la institucionalidad, el cuento de la división de poderes, eso se cayó. Recuerde, compatriota, el despelote político, el despelote parlamentario está barriendo todos los mitos y mentiras y engaños en los que nos han tenido durante tantísimos años. Véalo muy claramente. ¿Cómo funciona la cosa? Usted llega y escoge por un acto de diputados, por un puño de caña en el trapiche de la urna o por las reses que pusieron en la manga para que usted diga que vota. No escogió a nadie y les da horror que haya elección directa, que los ciudadanos que se quieran postular se lancen solos y se inscriban en las papeletas correspondientes. Tampoco se les ocurriría tener, como en países como Chile, Brasil o Argentina, el mismo Salvador, elecciones de medio periodo, para que quien esté en el gobierno tenga chance de que se renueve el parlamento si no está funcionando y si los ciudadanos así lo desean. Entonces, ¿cómo funciona la democracia nuestra? Exactamente como funciona una finca cañera en el cantón de Jiménez o en el cantón de Cañas. Antes eran las fincas cafetaleras de Heredia o del cantón de Jiménez. Ahí se escoge un grupo, la pionada que va a la asamblea a representar esos intereses. Y se acabó, la democracia quedó constreñida a las 12 horas del primer domingo de febrero de cada cuatrienio. Entonces sí, vienen los diputados y escogen a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, otro megapoder construido por Liberación Nacional, un monstruo, un leviatán del tercer mundo que tiene el poder constitucional, la segunda policía más importante del país, el Ministerio Público, medicina legal, laboratorios forenses y la defensa pública. Y como si fuera poco, esos magistrados son los que escogen a los 5 magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. El pueblo no escoge a los magistrados, el pueblo no escoge a los jueces, el pueblo no escoge a los fiscales, el pueblo no escoge a los magistrados electorales. Esa es la democracia de 12 horas cada 4 años que nosotros tenemos y que ahora, gracias a la legislatura del despelote y a esta semana en donde, aunque nos esté costando 200 millones de colores diarios, las vacaciones de los 57 de la pionada de Cuestemoras, pues por lo menos no vimos tanta yeguada en la prensa canalla. Aquí hay algo muy interesante, y es que con la propuesta del referéndum o referendo, como usted prefiera decirlo, se ha venido a romper el velo de los mitos de la democracia costarricense. Por eso hay tanto chillido, por eso hay tanto alarido, por eso Nuria Marín le va a hacer una estatua gigantesca a la Contralora en el edificio Raventós, porque le está salvando la tanda con los miles de millones de alquileres leoninos. Por eso no se pueden hacer reformas a través del referéndum.
ni en pensiones, ni en seguridad, ni a la Constitución, ni a los grandes temas. Compare más de 600 referendos que han hecho los suizos para que usted vea la diversidad de temas, no como en esta democracia del cuarto mundo al servicio de las mismas familias de hace más de un siglo. Por eso, compatriota, preste atención, fíjese bien y sigamos aprendiendo y también divirtiéndonos con la legislatura del despelote. Buenas tardes.